defendiendo a los granos durante el periodo de almacenaje del ataque de microorganismos e impidiendo la degradación de sus componentes químicos. Por tanto, el secado de cereales es importante. Y los cereales se secan en lechos porosos. Bien, entonces vamos a ver secadores en lechos porosos. Bien, en los secadores en lechos porosos, los sólidos granulares se colocan sobre un tamiz, de manera que el aire caliente pase a través del mismo por los espacios o porosidad que se forman entre las partículas sólidas. Ahí tengo un lecho poroso que está formado por granos, puede ser soya, sorgo, u otro material. Lo que se quiere es secar este producto. Bien, tengo aquí un ventilador y aire caliente. El aire caliente se impulsa mediante un ventilador a través del lecho poroso. ¿Bien? Entonces, impulso. A la entrada, el aire tiene una humedad 1 y una temperatura 1. Y una velocidad máxima G sub S, aire seco. El aire pasa a través del lecho. Al pasar a través del lecho, el aire se humedece y su temperatura también decrece. Aumenta la humedad del aire y la temperatura baja, porque existe una transferencia de calor por convección del aire hacia las partículas sólidas. Y a la salida tengo aire con mayor humedad y menor temperatura. Pero la velocidad máxima del aire seco es constante. Estoy hablando del aire seco, no del aire húmedo. La altura del lecho es Z. Bien, para deducir las ecuaciones de velocidad y tiempo de secado en cereales, vamos a trabajar con una altura diferencial del lecho. Este lecho está formado, por decir, por partículas de soya o granos de sorgo. Entonces, lo que quiero es secar la soya o el sorgo. Normalmente, el sólido granular se coloca sobre un tamiz, de manera que el gas pase a través del lecho y los espacios o poros abiertos entre las partículas sólidas. Entonces aquí tengo una malla metálica o una lámina con orificio. Bien, el flujo de calor para este elemento diferencial. El aire cede calor, por eso el signo negativo. Aire por el calor específico del aire húmedo, el área normal al flujo, el área del secador, por la variación de temperatura. En este elemento diferencial existe una variación de temperatura del aire. Bien, pero también el flujo de calor es igual, en la transferencia de calor entre el aire y las partículas sólidas es por convección. Entonces, la transferencia de calor por convección es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, la superficie específica del lecho, que es el área de la partícula sobre el volumen del lecho. Esto lo vimos en unitarias 1. Por el área normal al flujo, la temperatura del aire, no nos olvidemos que esta temperatura varía a lo largo del lecho.
temperatura del aire menos la temperatura del sólido. Pero la temperatura del sólido en el periodo antecrítico de secado lo podemos aproximar igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire por el diferencial de altura del lecho. El calor que cede el aire lo gana el sólido. Bien, vamos a considerar para la deducción de las ecuaciones que no existen pérdidas de calor hacia el medio ambiente, por lo que el sistema es adiabático. Bien, entonces tengo las dos ecuaciones. Estamos trabajando en función de la transferencia de calor. También se puede trabajar en función de la transferencia de masa. Pero como los procesos de transferencia de calor han sido mejor estudiados que los procesos de transferencia de masa, nosotros vamos a trabajar en función de la transferencia de calor. ¿Está bien? Bien, entonces voy a igualar estas dos ecuaciones. Reordenando tengo estas dos relaciones, donde z es la altura, que varía, diferencial de z, que varía desde 0 hasta la altura total. La temperatura, la entrada del aire es T sub 1 y la temperatura de salida es T sub 2. Muy bien, entonces integro estas ecuaciones y tengo esta relación. ¿Bien? ¿A qué es? Es la superficie específica del lecho. Es el área de la partícula sobre el volumen del lecho. ¿No es cierto? Entonces esto lo vimos en unitarias 1, en detalle al estudiar lechos porosos. Bien, de la ecuación anterior, esta ecuación anterior, ¿cierto? Nuevamente lo anoto, despejo la temperatura a la salida. Esta temperatura a la salida. T sub 2, temperatura de salida del aire. ¿Está bien? La temperatura de salida. Bien, nosotros vimos para el tiempo de secado en el periodo postcrítico, más bien antecrítico de velocidad constante, que el tiempo de secado es igual, está dada por esta relación. Esto lo vimos anteriormente al estudiar la cinética del secado. Entonces, el tiempo de secado para el periodo antecrítico. En secadores, en lechos porosos, la masa de sólidos secos sobre el área de secado se reemplaza para secadores en lechos porosos, se reemplaza por la densidad aparente del sólido sobre la superficie específica del lecho. Entonces, para secadores en lechos porosos vamos a reemplazar el cociente sólido seco sobre el área de secado por la densidad aparente del lecho sobre la superficie específica del lecho. Y justamente aquí, reemplazo. Densidad aparente sobre la superficie específica. Es la misma ecuación. Bien, pero esta relación, la temperatura del aire varía desde la entrada hasta la salida del secador. ¿No es cierto? Por tanto, vamos a realizar una aproximación procediendo de manera similar a las ecuaciones deducidas para la transferencia de calor, de intercambiadores de calor, de doble tubo. Entonces vamos a reemplazar esta relación, temperatura del aire menos temperatura del sólido,
por la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Porque la temperatura del aire varía a lo largo del secador. ¿Está bien? Perfecto. Esto. Es por eso que aquí aparece como un logaritmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la media logarítmica entre la temperatura del aire y la temperatura del sólido. Bien, a la entrada el aire tiene mayor temperatura, a la salida menor. Entonces, la diferencia de temperaturas en el extremo caliente es temperatura 1 menos la temperatura del sólido. La temperatura del sólido estoy aproximando a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Esta aproximación es válida si solo la transferencia de calor entre el aire y el sólido es por convección. Si la transferencia de calor es solo por convección, la temperatura del sólido húmedo es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. A la salida el aire tiene menor temperatura. Entonces aquí tengo la diferencia de temperaturas en el extremo frío. Temperatura del aire a la salida y temperatura del sólido. Reemplazo en esta ecuación conocida por ustedes. Diferencia de temperaturas, extremo caliente. Diferencia de temperatura, extremo frío. Logaritmo natural. Diferencia de temperaturas extremo caliente sobre diferencia de temperaturas extremo frío. Y de esta forma encuentro la media logarítmica de la diferencia de temperaturas para secadores en lechos por hora. Y esta diferencia de temperaturas reemplazo en esta ecuación. ¿Bien? Entonces, ese es el método. Bien, como ya tengo estas temperaturas, voy a hallar la media logarítmica. Esta sería la media logarítmica. Entonces, temperatura del sólido, temperatura termómetro, se anulan, ¿no es cierto? Entonces queda la media logarítmica, temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre este logaritmo. Esto sería la media logarítmica. Pero no nos olvidemos, al deducir la ecuación, nosotros obtuvimos esto al realizar este balance, ¿no es cierto? Aquí obtuvimos que el logaritmo temperatura 1 sobre temperatura 2, más bien temperatura 1 menos temperatura de termómetro húmedo, temperatura de salida menos temperatura de termómetro húmedo, este logaritmo está dado por esta relación. Coeficiente de convección, superficie específica del lecho, altura, velocidad máxima del aire seco, calor específico del aire húmedo. Entonces voy a hacer uso de esta relación para reemplazar el denominador de esta ecuación. Porque anteriormente vimos, lo vuelvo a anotar, esta misma ecuación aquí. Ahí, es la misma. Entonces voy a reemplazar el denominador de esta ecuación por su equivalente. Hace un momento también hallamos la temperatura de salida. Voy a reemplazar la temperatura de salida aquí y también aquí la temperatura de salida. La temperatura de salida anteriormente deducida, esta misma ecuación, estoy volviendo atrás, es esta. Es la temperatura de salida. Entonces, tengo la temperatura de salida, entonces voy a reemplazar la temperatura 2 en esta ecuación, ¿cierto? Reemplacé y tengo que la media, ya no aparece la temperatura 2, porque ha sido reemplazado por su equivalente, por esto. ¿Bien? Entonces yo no aparece. Entonces tengo la media logarítmica, que está dada por esta relación. ¿Bien? Esta es la media logarítmica. Puedo arreglar esta ecuación, ¿no es cierto? Y en el denominador tengo esta relación. GS por C puedo llevar a multiplicar al numerador.
Pero si ustedes ven, la media logarítmica es función del coeficiente de convección, la superficie específica del lecho, el calor específico del aire húmedo. Para hallar el calor específico del aire húmedo, como la humedad del aire varía en el lecho, tiene una humedad a la entrada y una humedad a la salida, se debe trabajar con la humedad promedio. ¿Qué quiero decir? Humedad a la entrada más humedad a la salida dividido entre 2, ya que la humedad varía a través del lecho. Entonces, voy a hacer eso. Humedad promedio, humedad a la entrada más humedad de salida sobre 2. Tengo la humedad promedio. Y con eso hallo el calor específico del aire húmedo. Nosotros en humidificación utilizamos kilocalorías. Esa misma ecuación en kilocalorías transformado a kilojoule está dado por esta ecuación. Calor específico del aire húmedo es igual al calor específico del aire seco en kilojoule por kilogramo más 1.88 kilojoule por kilogramo para el vapor de agua. Esto es el aire seco y esto es el vapor de agua en kilojoule. Nosotros manejamos 0.24 para el aire en kilocalorías y 0.46 para el vapor de agua en kilocalorías. Esa misma ecuación en kilojoule es igual a 1.005 más 1.88, pero en kilojoule. ¿Está bien? Entonces, de esa forma se halla el calor específico. Bien, si en esta ecuación ahora reemplazo la media logarítmica de la diferencia de temperaturas, aquí, ¿cierto? Encuentro el tiempo de secado para el periodo antecrítico, para secar la humedad superficial en lechos porosos, que está dada por esta relación. Esta ecuación me permite hallar el tiempo de secado para el periodo antecrítico. ¿Está bien? Como ustedes ven, aquí debo hallar C, que es el calor específico del aire húmedo, el coeficiente de transferencia de calor por convección, la superficie específica del lecho, el calor latente a la temperatura de termómetro húmedo, más bien calor latente, sí, de vaporización del agua a la temperatura de termómetro húmedo. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con esta ecuación para el secado en lechos porosos para facilitar la aplicación de las ecuaciones que dan los textos, ¿no? Como el Jankowitz da el flujo de calor en kilowatt y kilowatt es igual a kilojoule sobre segundo. Por esto vamos a expresar el calor específico del aire húmedo en kilojoule. Bien, tengo entonces el tiempo de secado para el periodo antecrítico en lechos porosos. Bien, el tiempo de secado para el periodo postcrítico. Si la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio en el periodo postcrítico, tenemos esta ecuación para secadores discontinuos. Esto ya lo vimos anteriormente. Dijimos para secadores en lechos porosos, el cociente kilogramos de sólidos secos sobre el área de secado en metros cuadrados se reemplaza por la densidad aparente del sólido sobre el área específica del lecho. Entonces voy a reemplazar este cociente por su equivalente. Densidad aparente del lecho
sobre la superficie específica del lecho. Bien. Luego la velocidad de secado está dada por esta ecuación. Reemplazo esta velocidad de secado. Bien. Eso está en función del coeficiente de convección, la temperatura del aire y la temperatura del sólido. Coeficiente de convección, temperatura del aire, temperatura del sólido. Divide sobre el calor latente del agua. Esto pasa al numerador. Humedad crítica menos humedad de equilibrio. Logaritmo. Humedad crítica menos humedad de equilibrio. Humedad final del sólido menos humedad de equilibrio. Las humedades están en base seca. Tengo entonces una ecuación que me permite hallar el tiempo de secado para el periodo postcrítico. Es decir, para evaporar la humedad interna del sólido. Pero aquí tengo otra vez la diferencia, temperatura del aire y temperatura del sol. Esto varía a lo largo del secador, como vimos. Entonces voy a hacer uso de la media logarítmica nuevamente. Y la media logarítmica está dada por esta relación. Voy a reemplazar entonces esta media logarítmica en el tiempo de secado para el periodo postcrítico. Aquí la media logarítmica, esta media logarítmica que solo está en función de la temperatura de entrada. ¿Está bien? Reemplazo la media logarítmica y tengo esta ecuación. Esta ecuación me permite hallar el tiempo de secado para el periodo postcrítico de velocidad decreciente. Bien, entonces esta es la ecuación para el tiempo de secado. Bien, de forma similar, debo hallar el coeficiente de convección, la superficie específica del lecho, el calor específico, de forma similar al tiempo de secado para el periodo antecrítico. El tiempo total de secado sería igual a la suma. Tiempo antecrítico más el tiempo postcrítico. Esto sería el tiempo total de secado. En estas ecuaciones debo tener cuidado en GS. ¿Qué es GS? Kilogramos de aire seco por metro cuadrado y hora. ¿Qué es G sub T? Es kilogramos de aire húmedo por metro cuadrado y hora. ¿Cómo se transforma kilogramos de aire seco a kilogramos de aire húmedo? Mediante esta relación. ¿Está bien? Que es 1 más 10. ¿Dónde quiere hallar? ¿A la entrada o a la salida? Y si no lo indican, puede hallar un promedio de la velocidad máxima del aire húmedo, reemplazando en esta ecuación con la humedad promedio. Entonces, la diferencia entre G sub S y G sub T es G sub S es aire seco. Esto AS quiere decir aire seco. Y G sub T es aire húmedo. AH quiere decir aire húmedo. ¿Cuál es mayor? El aire húmedo, lógicamente. Bien, también para hallar el coeficiente de convección, se debe trabajar con el número de Reynolds para secadores en lechos porosos. En los secadores en lechos porosos, el aire pasa a través del lecho de sólidos granulares húmedos. Entonces, para hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección H, este valor de H, que está presente en el periodo postcrítico, también en la ecuación del periodo antecrítico, también. Entonces, para hallar el valor de H, ¿cierto? Se debe hallar un diámetro equivalente de sub P. D sub P. ¿Qué es D sub P?
es el diámetro en metros de una esfera que tiene la misma área superficial que la partícula en el lecho. Esto es D sub P. Entonces, si yo determino D sub P, puedo hallar el número de Reynolds. Diámetro de la partícula en metros de una esfera que tiene la misma área superficial de la partícula en el lecho, multiplicado por la velocidad máxima del aire húmedo, kilogramos de aire húmedo. Si yo tengo aire seco, voy a hallar los kilogramos, la velocidad máxima del aire húmedo mediante esta relación. Entonces aquí es aire húmedo, velocidad máxima del aire húmedo sobre la viscosidad. ¿Está bien? Bien, si la velocidad máxima del aire húmedo está en kilogramos de aire húmedo, metro cuadrado hora, en este caso kilogramos de aire húmedo, metro cuadrado hora, ¿cierto? Y el diámetro equivalente está en metros, la viscosidad deberá estar expresado, la viscosidad, en este caso del aire desecado, deberá estar expresado en kilogramos sobre metro hora. Kilogramos metro hora. Y tengo el número de Reynolds. ¿Está bien? Bien, al reemplazar en esta ecuación obtengo el número de Reynolds, que puede ser menor a 350. Si es menor a 350, el coeficiente de transferencia de calor entre el aire y el sólido húmedo se halla mediante esta relación. 0.214, velocidad máxima del aire húmedo en kilogramos sobre metro cuadrado hora a la 0.49, diámetro equivalente de partícula en metros a la 0.51. Reemplazo y tengo el coeficiente de convección en watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Y el número de Reynolds es menor a 350. Pero si el número de Reynolds es mayor a 350, aquí está el número de Reynolds con las mismas unidades explicadas anteriormente. Si es mayor a 350, el coeficiente de convección está dada por esta relación. 0.151, velocidad máxima del aire húmedo en kilogramos de aire húmedo, metro cuadrado hora a la 0.59, diámetro de la partícula en metros a la 0.41. Reemplazo en esta ecuación cuando el número de Reynolds es mayor a 350 y determino el coeficiente de convección en watts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, lo primero para hallar el coeficiente de convección debo hallar el Reynolds. Y de acuerdo al valor, si es menor a 350, esta es la ecuación para el coeficiente de convección. Si es mayor a 350, esta otra. Bien, los factores geométricos en un lecho poroso. Para partículas esféricas, la superficie específica del lecho se halla mediante esta ecuación. 6,1 menos la porosidad del lecho sobre el diámetro de la partícula. Aquí el diámetro de la partícula es el diámetro de una esfera, pues, ¿no? Diámetro de la esfera. ¿Sí? Entonces, esto es la superficie específica para partículas esféricas. Para partículas cilíndricas, por decir, el lecho tiene esta forma de pequeños cilindros. Entonces, debo hallar el área, ¿no es cierto? El área que sería igual a pi cuartos por diámetro del cilindro al cuadrado, 2 multiplicado por 2, porque esto se repite en la base
y en la parte superior. Pi cuartos por diámetro del cilindro al cuadrado por 2, más la superficie lateral. Ese es el área, ¿no? Total de pi por el diámetro del cilindro y por h. Eso sería el área de la partícula. Entonces aquí en el numerador está el área de la partícula. En el denominador va el volumen. El volumen es pi, ¿no es cierto? Volumen pi cuartos más bien. Pi cuartos por diámetro del cilindro al cuadrado y por la altura. Reemplazo. Como pi se repite en el numerador y en el denominador, se simplifican algunos términos y tengo que la superficie específica para partículas cilíndricas está dada por esta relación. ¿Está bien? Dijimos, d sub p es el diámetro, dijimos, ¿cierto? De una esfera que tiene la misma área superficial que la partícula del lecho. Entonces, al comparar el área superficial de una esfera con el área superficial de esta partícula, tengo el diámetro de partícula. Diámetro de partícula es igual al diámetro del cilindro por la altura más 0,5 diámetro del cilindro al cuadrado a la 1 medio. Este es el diámetro de la partícula. En caso de partículas cilíndricas. En caso de partículas esféricas, este diámetro de partículas es igual al diámetro de la esfera, directamente. Aquí lo que hice fue igualar el área de una esfera igual al área de la partícula. ¿Bien? Y determino el diámetro de la partícula. ¿Para qué el diámetro de la partícula? Para hallar el número de Reynolds. ¿Bien? Para hallar el número de Reynolds. ¿Y para qué la superficie específica del lecho? A, para hallar el tiempo. Mire, aquí está A. Superficie específica del lecho para el tiempo postcrítico. En el periodo antecrítico también tengo la superficie específica del lecho. Entonces es importante hallar estas variables. ¿Bien? Vamos a trabajar nosotros en secadores con el diagrama ciclométrico. Normalmente, en los procesos de secado, la temperatura del aire es mayor a 100 grados centígrados. Entonces, estos diagramas ciclométricos, mejor si están a mayor temperatura. Aquí tengo un diagrama ciclométrico hasta 120 grados centígrados. El Treival tiene el diagrama ciclométrico hasta 130 grados centígrados. Entonces, estos diagramas nos van a servir para encarar el diseño de secadores en lechos porosos. ¿Está bien? En secadores en lechos porosos. El diagrama ciclométrico del Ocon y Tojo del libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, volumen 1, solo tiene la temperatura hasta 85 grados centígrados. Hasta aquí. ¿No es cierto? Muchas veces el estudiante, no sé, por olvido, descuido, solamente tiene el diagrama psicométrico y el aire está a 120. Entonces el diagrama psicométrico no sirve si el aire está a 120. Y no sé qué milagros hace el estudiante, pero logra determinar las propiedades del aire a 120. No sé cómo, pero con un diagrama del Ocon y Tojo. El Tojo está solamente hasta 85. Entonces, para secado es mejor diagramas que abarquen hasta 130, 150 grados. Bien, con esto concluimos la primera parte. Enseguida volvemos para la parte práctica.